Muy buenos días, niños, niñas, tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a trabajar con respecto a esta clase de nuestro ciclo de vacacional con el tema referente a los números fraccionarios, a las operaciones con fracciones. Y vamos a ver las tres primeras operaciones básicas: adición, sustracción y multiplicación. ¿De acuerdo? Así que estén muy atentos al trabajo del día de hoy. Empezamos con lo básico. Préstame atención, por favor. Ustedes presten atención y después les envío las diapositivas también. ¿De acuerdo? A ver. Bien. Ahí tenemos la primera diapositiva, en la cual vemos las operaciones de adición y sustracción de fracciones. Lo primero que tú tienes que saber identificar cuando resuelvas operaciones de adición y sustracción de fracciones, lo primero que tienes que identificar es cuáles son los elementos que hay en una fracción. En una fracción hay dos elementos, el numerador y el denominador. Hay dos elementos, numerador y denominador. El numerador, como ustedes aprecian bien ahí, es este número que está en la parte superior de la fracción. Y el denominador viene a ser este valor que está en la parte inferior de la fracción. Ahí está. Entonces, lo primero que tenemos que saber hacer es identificar quiénes son los numeradores y quiénes son los denominadores. ¿Por qué, profesor, es importante identificar ello? Porque cuando tú trabajas operaciones de adición y sustracción, lo primero que tienes que observar son los denominadores. Y es por eso que cuando resuelves operaciones de adición y sustracción de fracciones, tenemos que ver si las fracciones son homogéneas o si las fracciones son heterogéneas. Entonces, eso es lo primero que tengo que aprender. Pero, profesor, ¿cuándo una fracción es homogénea? Veamos el primer caso que ustedes ven ahí de color azul. Una fracción se denomina homogénea cuando tienen igual denominador. Ah, o sea, el numerito que está en la parte inferior deben ser iguales. Ah, profesor, entonces las fracciones serán homogéneas cuando tienen igual denominador. Y cuando tú vas a sumar o restar fracciones homogéneas, se suman o restan los numeradores y vas a escribir el mismo denominador. ¿Cómo es ello, profesor? Veamos el primer ejemplo, así que presten atención ahí. Por ejemplo, acá en el primer ejercicio te piden resolver en la letra A 8 tercios, esa expresión salía así, 8 tercios más 5 tercios. Lo primero que tienes que hacer es observar los denominadores. Y yo te pregunto, ¿cómo son los denominadores en ambos casos? En ambos casos. Iguales. Ah, muy Iguales. bien, son iguales. Eso es lo primero que tienes que observar. Iguales. Y si los denominadores son iguales, ¿cómo se llaman esas fracciones? Son fracciones Homogéneas. 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 Por eso lo primero que tienes que hacer Homogéneas. al momento de sumar o restar es observar cómo son las fracciones. Si son homogéneas, porque el denominador en ambos casos es el número 3, la regla dice que tú tienes que sumar o restar los numeradores y escribir el mismo denominador. En pocas palabras, lo que te dice que tú tienes que sumar 8 más 5 y tienes que escribir el mismo denominador. Que el denominador en este caso, ¿quién vendría a ser? Vendría a ser el número 3. Ah, muy bien. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que te dice la regla, nada más. Y cuando tú sumas 8 más 5, ¿cuánto sería 8 más 5? 13. Ah, muy bien. 13. Entonces, en el numerador se escribe el número 13 y en el denominador se escribe el mismo número 3. Entonces, esta fracción, ¿cómo se leería? ¿Cómo se leería esta fracción? Cuando tiene el denominador 3. 13 tercios. 13 tercios. 13 tercios. Así, así de sencillo. Muy bien, niños. ¿Se dieron cuenta? 13 tercios. Muy bien, niños, niñas. ¿Se dieron cuenta por qué es importante, antes de sumar o restar, primero mirar los denominadores? ¿Se dan cuenta? Veamos la siguiente situación.
En la siguiente situación tengo la fracción 12 onceavos. Cuando en el denominador está el número 11, se lee onceavos. A partir del número 11 en adelante, a las fracciones, cuando tú tengas denominador 11, 12, 13, 14 y así sucesivamente, tú les denominas onceavos, doceavos, treceavos, catorceavos. O sea, simplemente Quinceavos. así es, se completa simplemente el número con la expresión, con las palabritas avos. Ah, entonces acá en esta operación tengo que resolver 12 onceavos menos 7 onceavos. Así es. Y como las fracciones tienen el mismo denominador, son fracciones homogéneas, tú vas a restar los numeradores. En este caso tendrías que restar 12 menos 7 y escribir el mismo denominador, que en este caso sería 11. Y tú te haces una pregunta. ¿Cuánto es 12 menos 7? 5. 12 menos 7. Muy bien. No, en el numerador, a ver, escúchame. En el numerador se lee 5 nada más. Los numeradores se leen igualitos, 5, no lees 5 avos. Lo que tú dices avos es cuando ya lees la fracción completa y cuando observas el denominador. Acá el denominador es 11 y es por eso que yo digo ahí 5 onceavos. 5 onceavos. Solamente en el denominador se lee de esa manera. Entonces, recordemos para terminar esta primera parte, cuando sumes fracciones homogéneas con igual denominador, sumes o restes, tú vas a sumar o restar los numeradores y vas a escribir el mismo denominador. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Quedó clara la idea? ¿Sí? Muy bien. Ahora, profesor, ¿y qué pasa si los denominadores son diferentes? Ah, entonces a ese tipo de fracciones con denominadores diferentes se le llama fracciones heterogéneas. Fracciones heterogéneas son aquellas fracciones que tienen diferente denominador. Y para resolver fracciones heterogéneas, ahora observa, se aplica el producto cruzado. Ahora te voy a explicar cómo se resuelve el producto cruzado. Cuando tú tienes que sumar o restar dos fracciones que son heterogéneas, hay que hacer 3 multiplicaciones. Multiplicación, profesor, pero si es suma o resta. Ah, en las fracciones heterogéneas se resuelve diferente a las homogéneas. Préstame atención, ¿ah? Mira este de acá. A ver, profesor, vamos a ver. En el ejercicio me piden calcular 3 cuartos más 2 quintos. 3 cuartos más 2 quintos. Lo primero que tienes que observar es cómo son las fracciones. ¿Son homogéneas o son heterogéneas? Mira los denominadores. Heterogéneas. Ah, ¿por qué son heterogéneas? Heterogéneas porque el denominador es diferente. Porque los denominadores son diferentes. Ah, Es diferente, no es igual como el así es. homogéneo. Como el homogéneo, no son iguales. Y acá muchos de nosotros nos equivocamos cuando pienso que cuando trabajo heterogénea sumas 3 más 2, 5, 4 más 5, 9. Si haces así, está mal hecho. Acá se aplica el producto cruzado cuando son heterogéneas. ¿Y cómo es eso, profesor? Observa. Acá está la clave. Primero tú vas a multiplicar así, de forma cruzada. El denominador 5 lo vas a multiplicar por el numerador 3. Primero esa expresión. Ah, profesor. Primero multiplicamos el denominador 5 por el numerador 3. Y a ello, mira, y se escribe en el numerador el resultado, ¿ah? Y a ello le vamos a multiplicar el otro producto cruzado. ¿Cuál es producto cruzado, profesor? Así como un aspa. Vas a multiplicar. Entonces cuando A ver. ya estemos en heterogéneas, lo que hay que hacer es
multiplicar de ahí abajo. Así es, en forma cruzada, así como una X. ¿Te das cuenta? Ah, Entonces que cuando son heterogéneas se hace cruzado para producto poder cruzado. sacar el resultado. Así es, se hace de esta manera para encontrar el resultado. Eso es lo que hay que tener siempre presente. Pero todavía falta una multiplicación más. 4 por 5. 4 por 5. Se multiplican los dos denominadores. 4 por 5 y ese 4 por 5 se escribe en el denominador. Hasta ahí para empezar. Observen. ¿Comprendieron la idea, niños, niñas? Este comprendí. Sí, yo comprendí también. Yo también. Siempre hay un orden. Primero, mira, primero multiplica la flecha de color azul. Siempre el orden es importante. Primero se hace con la flecha de color azul, mira. 3 por 5 o 5 por 3, más ahora el otro producto cruzado con la flecha de color rojo. 4 por 2, 4 por 2, y finalmente en el denominador se multiplican los dos denominadores, 4 por 5. Y cuando resuelves ello, profesor, fácil. Entonces, 3 por 5, ¿cuánto es? 15. Le sumas el resultado de 4 por 2, que sería 8. Profesor, ahí está. Y en el denominador multiplicas 4 por 5, que sería 20. ¿Se dan cuenta? Y finalmente, para terminar el ejercicio, tú sumas 15 más 8, ¿cuánto sería? 23. 23. Entonces, ahí va, en el numerador se escribe 23 y en el denominador se escribe el número 20. Y cuando tengas esa expresión, ¿cómo se lee, profesor? Bueno, se lee súper sencillito. Se lee primero el numerador, 23. Y en el denominador se lee 20 avos. Entonces la fracción se lee 23 veinteavos. 23 veinteavos. 23 veinteavos. Así es. Muy bien. ¿Se dieron El de cuenta? abajo es lo mismo, ¿no? El de abajo es lo mismo. Así es. A ver, y ahora quiero que ustedes sean observadores, niños, niñas. Sean observadores. ¿Se han dado cuenta que se trabaja diferente cuando son fracciones heterogéneas, ¿no? Por eso es que acá lo primero que tú tienes que hacer, como te expliqué en la clase anterior, es ser observador. Tienes que observar bien antes de calcular, ¿sí? Si son homogéneas, como en el primer caso, se resuelve de forma directa, se suman los numeradores y se escribe el mismo denominador. Pero si vas a sumar o restar fracciones heterogéneas, se restan, suman o restan, aplicando el producto cruzado. Eso tienen que tenerlo presente, ¿ya? Veamos el siguiente ejercicio para que quede clara la idea. Ahora voy a restar 7 medios, esa expresión se lee 7 medios menos 1/3. 7 medios menos 1/3. Entonces, aplicamos el producto cruzado. ¿Por qué, profesor? Porque lo primero que tú tienes que hacer es observar cómo son los denominadores, iguales o diferentes. Si los denominadores son diferentes, ¿cómo se llaman las fracciones? Fracciones heterogéneas. Y aplicamos, miren, lo mismo que hice hace un instante. Aplicamos el producto cruzado, profesor. Primero, ¿qué tendrías que multiplicar? 3 por el número 7. O 7 por 3, por el orden de los factores, no el producto. Entonces, si multiplico 7 por 3 o 3 por 7, me quedaría la expresión de esta manera. 7 por 3 menos, ahí colocas el menos porque es una sustracción lo que vamos a trabajar, y ahora aplicamos el siguiente producto cruzado. ¿Quién sería? Profesor. 2 por 1. Yo casi digo 2 por 1. Primero se escribe siempre las multiplicaciones. Siempre tienen que trabajarlo con orden, no se adelanten.
Cuando uno recién está aprendiendo a hacer esto, hay que trabajarlo con paciencia. Así tú sepas multiplicar rapidito, ¿ah? Todo con paciencia, ¿sí? Muy bien. Y ahora finalmente también se multiplican los denominadores. En este caso voy a multiplicar 2 por ¿quién? 2 por 3. Ah, voy a multiplicar 2 por 3. Y ello lo escribo en el denominador. Y ahora sí, como ustedes son hábiles multiplicando, yo te pregunto, ¿cuánto sería 7 por 3? 21. 21. Menos 2 por 1. 2. Muy bien, profesor. 2 por 1, 2. ¿Y cuánto es 2 por 3? 6. Ah, 6. Muy bien. Listo. Qué bonito, profesor, está, ¿no? Y finalmente, para terminar el ejercicio, ¿cuánto es 21 menos 2? 19. 19 en el numerador. Y se escribe ahora el denominador 6. ¿Y cómo se lee, profesor? 19 6 avios. 19 sextos. 19 sextos. A ver, ahí me detengo un instante. ¿Cuándo vas a colocar avos? ¿Cuándo vas a colocar al final avos? Cuando el denominador sea a partir del 11 en adelante. 11avos, 12avos, 13avos, 14avos, 15avos. Cuando sea mayor. Mayor que 10. El denominador cuando sea mayor que 10. O sea, a partir de 11, 11avos, 12avos, 13avos, 14avos, 15avos, etcétera. ¿Comprendió la idea? Sí, profesor. En cambio, cuando el denominador es menor que 10, ahí tiene su expresión diferente. Por ejemplo, mire el ejercicio número 1A. 13 tercios. Escuche primero. 13 tercios. ¿Te das cuenta? Yo digo 13 tercios. No digo 13 tresavos. No se lee así. 13 tercios. Observen los ejercicios de la 2A. La primera fracción se lee 3 cuartos. La segunda fracción 2 quintos. En el ejercicio 2B, 7 medios, 1 tercio. O sea, tienen su forma de leer de forma convenientemente, ¿no? Y cuando el denominador es 10, profesor, ahí tú lees décimo. Cuando sea 10 se lee décimo, cuando sea 100 centésimo, cuando sea 1000 milésimo. O sea, van a tener sus propias reglas para poder leer correctamente. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? No. ¿Alguna pregunta? No. Muy bien. Dígame, ¿cuál es su pregunta? Dígamela, lo que tengan que preguntar, dígame. Ustedes son los que tienen que hacer eso. ¿Ah? Ustedes son los que van a trabajar, ustedes son los que tienen que practicar esto. Porque este es el tema, uno de los temas más difíciles a veces en hora de primaria, ¿no? Porque a veces no recordamos tantos procedimientos, por eso es que tiene que quedar bien clarito. Y lo que tú tienes que tener bien claro y en cuenta es si las fracciones son homogéneas o si las fracciones son heterogéneas, para la suma y la resta de fracciones. ¿De acuerdo? A ver, también así como hay suma o resta de fracciones, también hay multiplicación de fracciones. Entonces, ahora le voy a explicar cómo se hace la multiplicación de fracciones y vamos a resolver una operación combinada para que tú veas cómo se relaciona todo ello. ¿De acuerdo? Entonces, todos préstenme mucha atención al trabajo que corresponde. Una combinación combinada. Una operación combinada. Muy bien. Vamos a ver, borramos todos los dibujitos que están acá. ¿Listo? Y nos vamos a la siguiente diapositiva. A ver, multiplicación de fracciones. A ver, profesor, ¿cómo se hace la multiplicación? ¿Es difícil, profesor? No. Como recién estamos empezando a trabajar, o sea, no vas a trabajar todavía más complicado. Dígame, Héctor Daniel. Bien. Dime. Son onceavos. ¿Cómo? ¿Qué es onceavos? Dice que son onceavos. ¿Somos? No entendí. Dice que son onceavos.
Y dice que son onceavos. Dice que son Onceavos. Entonces, Ah, muy bien. Onceavos dice. Vamos, sí, Dice algo así, que pero no entendí es el mensaje, onceavos. ¿no? ¿A qué se refiere con eso? Cuando el denominador sale 11, ahí se lee el numerador primero y luego el denominador onceavo, ¿no? Por ejemplo, miren acá para la multiplicación de fracciones. ¿Qué se hace en la multiplicación de fracciones? Miren, el proceso es totalmente diferente que en la adición y sustracción, miren, ¿ah? Súper sencillito. La regla dice, se multiplican los numeradores y denominadores respectivamente. Ah, profesor, o sea que hay que observar también numeradores y denominadores, sí. Veamos el ejercicio número 1 para que comprendas la idea de inmediato. Por ejemplo, tengo que multiplicar 4 tercios por 5 séptimos. Ah, 4 tercios por 5 séptimos. 21 avos. Así es. Vamos a ver. Para ello, la regla te dice, multiplica los numeradores. Profesor, los numeradores son 4 y 5. Entonces, tengo que multiplicar 4 por 5. Así es. Multiplicar 20. 4 por 5. Es igual 20. Y también se multiplican los denominadores. En este caso, multiplico 3 por 7. 3 por 7 o 7 por 3. 21. 21. Muy bien. O sea, en el numerador quedó 20 y en el denominador quedó 21. ¿Y cómo se lee esa fracción, profesor? Bueno, se lee 20, 21. 21 avos. Ah, muy 20, bien. 21 avos. 20, 21 avos. 21 avos. Así se lee esta expresión. ¿Vieron? 21. Ah, profesor, claro, por 21 avos, ¿por qué? Porque si nosotros vemos bien ahí, el denominador es 21, es mayor que 10, ¿no? Profesor, es 20, 21. igual a lo que habíamos hecho en la diapositiva anterior de la fracción homogénea. Ajá, muy bien. ¿Pueden coincidir? Claro que pueden coincidir, profesor. Los resultados dependen de la operación. A ver, veamos la siguiente multiplicación. Tengo que multiplicar 9 quintos por 1 octavo. Ah, profesor. 9 quintos por 1 octavo. ¿Qué dice la regla? La regla dice, multiplica los numeradores. 9 por 1 por 1. 9 por 1 y multiplica los denominadores. ¿Quiénes son los denominadores? 5 por 8. 5 por 8, profesor. 5 por 8. Muy bien. 5 por 8. Entonces lo que hacemos es multiplicar 9 por 1. 9. ¿Y cuánto es 5 por 8? 40. 40, profesor. Muy bien. Y yo te hago una pregunta sencillita. ¿Cómo se lee esta fracción? 9, 40. Muy bien. 9 cuarentaavos. 9 40avos. Muy bien. ¿Vieron, niños, niñas? O sea, no es muy complicado de hacer, ¿no? Obviamente que luego vas a aprender, ya con paciencia en tu clase del año, vas a aprender que también en la multiplicación se hace un procedimiento al que se llama simplificación. Y simplificación siempre y cuando tengan algo en común para simplificar, o tengan los numeradores y denominadores mitad, tercia o quinta. Pero eso lo van a aprender poco a poco, ya con el correr de los meses, ¿no? Todo se aprende poco a poco. En esta clase es una clase para aprender bien la noción de cómo se tiene que trabajar las operaciones básicas, en este caso adición, sustracción y multiplicación. Ahora veamos un ejercicio, una operación combinada, donde voy a trabajar tanto la adición y sustracción de fracciones homogéneas y la multiplicación. Cuidado, profesor. Vamos a ver, miren este siguiente ejercicio. Observen, calcular A por B. Lean lo que dice ahí. Calcular A por B. Sabiendo que A es igual a 1 séptimo más 2 séptimos y B es igual a 4 quintos menos 3 quintos. Profesor,
Y entonces yo tengo que calcular A por B. Para calcular A por B, primero les encuentro cuánto vale A y cuánto vale B. Veamos, a ver, niños, niñas en casa. Primero, cuando sumas o restas fracciones, tú tienes que identificar si las fracciones son homogéneas o heterogéneas. Acá el denominador es 7. ¿Cómo son las fracciones? ¿Homogéneas o heterogéneas? Homogéneas. Igual denominador. Y cuando los denominadores son iguales, se suman los numeradores. En este caso tendrías que sumar 1 más 2 y escribir el mismo denominador, que en este caso sería 7. Y yo te pregunto, ¿cuánto es 1 más 2? 3. Así es. Y cuando el 3 denominador séptimos. es 7, perfecto, muy bien. Cuando el denominador es 7, se lee la fracción 3 séptimos. 3 séptimos. Muy bien. ¿Vieron? Ah, profesor, o sea, mira, todo se hace paso por paso. Nunca se trabaja todo así. De golpe vamos a resolver rapidito. No, todo ordenado. ¿Para qué? Para que entiendas bien el proceso de cada operación. Ahora vamos a encontrar el valor de B, que tienes que resolver 4 quintos menos 3 quintos. Ahora la pregunta que te hago, ¿cómo son los denominadores? ¿Iguales o diferentes? ¿Cuáles? Si los denominadores son iguales, ¿cómo son las dos fracciones? ¿Homogéneas o heterogéneas? Homogéneas. Homogéneas. Muy bien. Homogéneas. Y cuando resuelves una operación con fracciones homogéneas, se suman o restan los denominadores. En este caso, voy a restar los numeradores. 4 menos 3 y se escribe el mismo denominador. En este caso, sería... Cierren su micrófono si no están participando. Gracias. Sí, cierren el micrófono porque tus compañeritos están concentrados. Cuando uno está concentrado, si yo hago ruido, lo desconcentro. Sí, cierren su micrófono, por favor, cuando no estén participando. Gracias. Y finalmente, Quinto. ajá, resolvemos. 4 menos 3 sería 1. Y se escribe el mismo denominador 5. Y esa fracción se de un quinto. Muy bien. ¿Vieron, niños? Qué fácil está esto, ¿no? Parecía al comienzo, cuando veía, sí, profesor, una operación de ese tipo, qué complicado que está. Pero cuando tú lo resuelves paso por paso, todo se hace súper sencillito. A ver, entonces, ya encontré que el valor de A es 3 séptimos. Y ya encontré que el valor de B es un quinto. ¿Qué me han pedido calcular? Me han pedido calcular A por B. A ver, profesor, si me han pedido calcular A por B, lo que tendría que hacer es multiplicar 3 séptimos, multiplicarlo por un quinto. Profesor, 3 séptimos por un quinto. ¿Y qué habíamos dicho hace un instante en la multiplicación de fracciones? Tenemos que hacer Se multiplican la multiplicación los cruzada. numeradores y se multiplican los numeradores y se multiplican los denominadores. Entonces, 3 por 1. 3 por 1, 3. Y mira, ahora acá yo lo escribo directamente. 3 por 1, 3. Y 7 por 5. 35, 35. Profesor. Bueno, miren, y ya lo multipliqué directamente, ya no escribí todo el proceso, lo multipliqué directamente. ¿Y esta fracción cómo se lee? Esta fracción se lee 3/35 avos. Así es. 3/35 avos. ¿Se dan cuenta? Como el denominador es 35, le coloqué al final en la lectura la terminación avos. 3/35 avos. Y así se resuelve una operación combinada. Una operación combinada donde he trabajado suma y resta de fracciones homogéneas y al final
he multiplicado esos dos resultados. Bien, chicos, ¿estuvo sencilla la clase del día de hoy? Profesor. Dígame. Sí, profesor. Ahora, niños, niñas, les voy a mostrar la siguiente diapositiva y préstame mucha atención, por favor. Préstame mucha atención. ¿De acuerdo? En la siguiente diapositiva, niños, niñas, ya está a la vista de ustedes la diapositiva. Entonces, Profesor, ¿esa va a ser la tarea? así es. Ahí mira el título, dice practiquemos en casa. Practicamos en casa. Entonces, ¿qué se hace cuando uno quiere practicar en casa? Tienes que entrar, ver la diapositiva y resolver los ejercicios convenientemente. Puedes escribirlo, mira, no hay mucho que escribir acá. Puedes escribirlo en una hojita aparte y comienzas a resolver mirando también las diapositivas de la clase. ¿Y cómo entramos allí? Observa. En el ejercicio número 1A, te voy a explicar. En el ejercicio 1A tienes una suma de dos fracciones. Profesor, ¿y cómo entramos ahí? Ahora te voy a explicar. En el ejercicio 1B tienes una resta de dos fracciones heterogéneas. En el ejercicio 1C tienes una multiplicación de dos fracciones. Y en el ejercicio número 2, ahí aprecias una operación combinada. ¿Te das cuenta? Muy parecido a lo que hemos trabajado el día de hoy. ¿Han comprendido, niños, niñas? Teacher. Muy bien. Ahora bien, me hacen una preguntita, profesor, ¿y cómo ingresamos nosotros a la diapositiva? A ver, te voy a explicar. Escúcheme, por favor. Escúcheme, por favor. Hay un grupo que el colegio ha formado del taller de matemáticas de tercer y cuarto. Yo siempre lo envío por ese medio. ¿Ya? Yo no he formado el grupo lo ha formado la institución. Entonces, si no estás en el grupo, entonces me envías acá, te voy a enviar mi número telefónico y me dices, profesor, soy la alumna, por ejemplo, Anita, del grupo de matemática de tercer y cuarto grado. Yo no estoy en el grupo. Si no estás en el grupo de tercer y cuarto, envíame ahí y yo te voy a enviar la diapositiva a ese número. Te voy a enviar mi número, por favor, para que tu mamá o tu papá me envíe a mí tus trabajos, ¿ya? Y cuando los terminen, envíenme también sus trabajos. O bien al correo o bien al WhatsApp, ¿no? Mi número es este para todos, ¿no? Hoy día le mando la tarea. Claro, yo lo voy a revisar. Yo en la tarde los reviso, solo revisar. Todos los que me envían, solo revisarlos. Bueno, acá le envío mi número para ustedes. A ver, anoten, por favor, está en el chat. Está en el chat. Profesor, Dígame. ¿usted también va a mandar las diapositivas por email? No, yo lo voy a enviar por el... A ver, si no estás en el grupo, te lo envío al email. ¿Sí? Si no estás en el grupo, te No lo estoy envío en al el email. grupo, profesor. Ya. No tiene el grupo. Y si no, mira, ahí te estoy enviando en el chat mi número telefónico. Abre el chat. Ah, ya. ¿Lo estás viendo? Sí, lo vi. Ya está. profesor. Anota mi número telefónico, por favor, de inmediato. Y que tu mamá o tu papá me envíe un mensaje. Soy el papá del alumno tal o de la alumna tal. Acá, por favor, envíeme la diapositiva y yo te lo voy a enviar de inmediato. No te preocupes. ¿De acuerdo? Bien, niños, niñas. Ahora sí, me despido de ustedes. Que tengan una bonita mañana. Cuídense mucho. Nos estamos viendo hasta nuestra clase el día miércoles. Chao, chao. Tomen su desayuno. Chao, cuídense mucho. Nos vemos. Buen día. Chao, profesor. Profe. Chao, chao. Ustedes por la atención. Profe. Tomen su desayuno, tomen su desayuno. Chao, profesor. Chao, cuídense mucho. Nos Chau, vemos. chau. Nos vemos, niños, niñas. 9, 6, 5, 3, 7, 3.